Bien, les decía, vamos a tratar entonces hoy de continuar con interpretación jurídica de cara a el final de la materia. En la última clase, si mal no recuerdo, llevamos hasta aquí, ¿sí? Ustedes me corregirán, pero creo que lo último que vimos fue la noción de códigos interpretativos, es decir, antes trabajamos las diferencias entre las principales perspectivas o teorías de la interpretación. ¿Se acuerdan que en un extremo ubicábamos a las teorías formalistas, en las que entonces el objeto de la interpretación era la norma, y por lo tanto podíamos definir a la interpretación jurídica como una actividad tendiente a descubrir un significado, desentrañar un significado? ¿Se acuerdan? Esto también puede ser definido como teorías cognoscitivistas, es decir, que responden a la idea de que interpretar es conocer, es una actividad de conocimiento. En el otro extremo estaban las teorías más bien denominadas escépticas, porque sostienen que el objeto de la interpretación no es la norma, sino que el objeto de la interpretación son las disposiciones, ¿sí? Es decir, hay una diferencia entre enunciado y norma. Y en esta diferencia, entonces, se permite, desde el punto de vista teórico, la introducción de la tarea interpretativa como una actividad de traducción, ¿sí? El intérprete lo que hace es traducir el enunciado en una norma. Por eso no cabe aquí la idea de interpretación como actividad de conocimiento, sino que aquí la interpretación es una actividad decisoria, volitiva, es decir, donde está involucrada la voluntad de quien interpreta. ¿De acuerdo? Bien, es decir, si nosotros sostuviésemos que interpretar es una actividad de conocimiento, el resultado de la interpretación, la premisa que obtenemos con la interpretación, puede ser verdadera o falsa, porque cuando uno conoce en definitiva, arriba una premisa descriptiva, es decir, ¿estoy describiendo bien o estoy describiendo mal? Entonces, ¿mi premisa es verdadera o es falsa? En cambio, desde las posiciones escépticas, si nosotros entendemos que la interpretación nos lleva como resultado a una norma, ese resultado no es ni verdadero ni falso, ¿sí? Es simplemente la construcción de la norma. ¿De acuerdo? Bien, por eso, cuando nos referimos a la noción escéptica, los autores que se inscriben en esta posición son escépticos respecto de la idea de que exista una única interpretación correcta. Eso es lo que los junta, por decirlo de algún modo. Si los aúna la idea de que no existe una única interpretación correcta. Es decir, podríamos sintetizarlo de este modo: del enunciado A no obtenemos siempre la norma B, sino que podemos obtener la norma B, la norma C, la norma D, etc. En cambio, desde la posición formalista o cognoscitivista, del enunciado A, en realidad de la norma A, hay una sola forma de entenderla, que es A, ¿sí? Y no hay otra. Bueno, pero en el medio encontrábamos algunos matices, ¿sí? Allí entonces discutíamos la posición de Kelsen, la posición de Hart, este debate en torno a los casos fáciles, los casos difíciles, los casos que están en la penumbra, los casos que son un poco más claros. Bien. En ese contexto, yo les presentaba entonces una idea para trabajar la interpretación, que es la de los códigos interpretativos, el modelo de los códigos interpretativos. ¿Y por qué? ¿Cuál es el fundamento pedagógico por el que elijo este modelo? Bueno, en primera instancia porque responde a una idea de interpretación que me parece acertada, porque entiende que la interpretación no es una actividad de descubrimiento de significado, sino que sostiene que la interpretación es una actividad de atribución de significado, ¿sí? Es decir, cuando interpretamos, adscribimos un significado y por lo tanto tenemos que dar razón de esa decisión, de por qué me quedé con el significado A y no con el B, el C, el D o cualquiera de los que puedan ser posibles. Y además, la noción de código interpretativo permite ordenar esa actividad de atribuir significado. ¿Qué quiere decir que la ordena? Bueno, que primero plantea una suerte de caja de herramientas. Bueno, para atribuir significado yo puedo recurrir ¿a qué? A métodos de interpretación, argumentos interpretativos, a principios interpretativos. Es decir, son las herramientas que me permiten a mí decir que de esta disposición yo obtengo este significado. ¿Sí? Herramientas. Pero esas herramientas hay que ordenarlas, y yo no puedo emplearlas de una manera azarosa o arbitraria. Entonces la noción de código, de algún modo, da cuenta de esto, cómo ordenar y articular esas herramientas para llegar a la atribución de un significado. Por lo tanto, el código interpretativo es esto que ustedes ven en la pantalla, es un conjunto de directivas, ¿sí? De directivas hermenéuticas. Cuando hablamos de hermenéuticas hablamos de directivas interpretativas,
a las que normalmente se las conoce como argumentos, cánones de interpretación, principios, métodos, etc. La finalidad de la construcción de un código interpretativo es precisamente atribuir significado a una disposición. Esa es la finalidad. ¿Está? Pero si ustedes toman cualquier texto de interpretación jurídica, posiblemente encuentren una serie o un catálogo de métodos. El problema desde mi punto de vista es que a veces estudiamos los métodos, sabemos qué se puede hacer con cada método, pero no tenemos quizás estrategias o pautas para articular el uso de esos métodos, ¿sí? O al menos para evidenciar cómo construimos la interpretación de una manera sólida. Por lo tanto, vamos a ver cosas que para ustedes son muy familiares a continuación, pero las vamos a ir ordenando y ubicando de una manera peculiar, ¿sí? Así que vamos a partir de conocimientos que seguramente ya poseen, pero vamos a tratar de darles una sistematicidad. ¿Estamos? Entonces, ahora ya nos metemos en una actividad un poco más práctica, no tanto en la discusión teórica, sino en ver cómo hacemos para atribuir significado. Bien, vamos a trabajar primero entonces con las directivas primarias, ¿sí? Dentro del código, de los códigos interpretativos tenemos directivas primarias, directivas secundarias. Las directivas primarias son aquellas que tienen lo que llamamos eficacia hermenéutica inmediata, es decir, nos fijan un camino, ¿sí? Nos establecen un cómo hacer para atribuir significado. Yo sé que esto suena muy teórico, pero cuando lo vean van a descubrir que es muy familiar. Dentro de las directivas primarias encontramos, en primer lugar, lo que se denomina las directivas de interpretación lingüística, es decir, lo que ustedes conocen como interpretación literal o interpretación lingüística, que, en definitiva, es muy simple de plantear, pero esconde sus dificultades. ¿Por qué? Si nosotros tomamos una idea general de interpretación lingüística, acá citamos a Churrón y Bulín, ¿sí? Dos autores referentes de la filosofía analítica, son profesores de la UBA, ya fallecidos, Bulín falleció este año, sostienen que toda norma se formula o puede ser formulada en un lenguaje, pero la norma no es ese conjunto de signos lingüísticos, sino el sentido que esos signos expresan. Por eso hay que distinguir entre la formulación de la norma y la norma. Es decir, Bulín y el Churrón van por la línea que nosotros planteamos al comienzo. Bien, en ese sentido, nosotros nos podemos preguntar qué significa interpretar de manera literal. Bernengo, que también falleció hace poco, dice, es básicamente un procedimiento destinado a determinar un sentido socialmente admisible de ciertas palabras. ¿Sí? Esto seguramente lo han estudiado. ¿Qué es la interpretación literal? Bueno, recurrir al sentido corriente de las palabras. ¿Sí? Bien. Sin embargo, desde mi punto de vista hay varios problemas involucrados con la interpretación literal que a veces se esconden, ¿sí? Se esconden bajo la idea de, bueno, a ver, interpretar de manera literal es simplemente recurrir a lo que dicen las palabras de la ley o las palabras de la disposición y nada más. Sin embargo, hay inconvenientes. Primero, cuando decimos, bueno, vamos a recurrir al significado común de las palabras. ¿Cuál es el significado común? Puede ser el uso corriente, el uso ordinario de las palabras, es decir, aquel que compartimos quienes integramos una comunidad lingüística determinada, es decir, quienes compartimos una lengua, o puede ser un uso especializado. Todos sabemos que hay palabras que en determinados contextos tienen un sentido diferente porque pertenecen a un arte, a una disciplina, a una profesión. Entonces, ya hay acá un problema. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué palabra genera estos inconvenientes? ¿Es para tanto? Bueno, ya vamos a ver con algún ejemplo. Y el otro problema puede estar vinculado con el contexto temporal. Es decir, bueno, vamos a utilizar el sentido corriente de las palabras. ¿En qué momento? En el momento en que se redactó la disposición, en el momento en que se promulgó o entró en vigencia, el momento en el que el juez la aplica, el momento en que ocurrieron los hechos del caso. Es decir, acá hay otro inconveniente, que es, si quiere, la marca temporal. Nuevamente, ustedes dirán, bueno, ¿qué diferencia puede haber en la palabra, no sé, cosa, o la palabra inmueble, entre, no sé, el año en que se sancionó el código y la actualidad? Bueno, quizás con esa palabra no, pero con otras sí. Bien. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de estos inconvenientes? Yo tengo ahora para mostrarles algunos, pero antes de anticiparme, o antes de hacerlo de ese modo, les pregunto, ¿a alguien se le ocurre algún inconveniente en esta forma de interpretar?
¿Algún ejemplo práctico que hayan visto en las materias que cursaron ya? Cuando las palabras tienen un uso común y un uso técnico, como por ejemplo la palabra cosa. Dentro del mundo jurídico es lo que tiene un valor económico, en el lenguaje común o ordinario puede ser cualquier objeto. Bien. ¿Y algo que tiene más confusión todavía? ¿No? Yo me acuerdo que al principio de la carrera la palabra concepción, había diferentes interpretaciones cuando se entendía por concepción. Bien, hay un caso que siempre lo tengo ahí, pasa que nunca nos alcanza el tiempo. Esta materia debería ser anual, ustedes dicen no. Todos los profesores decimos lo mismo, ¿no? Nuestra materia tendría que ser anual. Hay un caso que se llama Portal de Belén, ¿sí? A quienes les interesa la cuestión vinculada con la interrupción voluntaria del embarazo, caso Portal de Belén. Es un caso muy conocido, incluso a mí me ha pasado cuando estudié en Italia, que trabajaba en ese caso, que para nosotros no es tan conocido acá, pero afuera sí. Se llama Portal de Belén. Se discute sobre todo jurídicamente el tema de la píldora del día después, ¿sí? La post-day, que es un tema, ustedes dirán, bueno, ¿qué controversia puede haber? Bueno, hay un montón de controversia. De hecho, en Perú, a principios de año di clases en un posgrado y me pasaron dos sentencias distintas donde se establecía que la píldora del día después, era como, bueno, o sea, debía ser prohibida o debía ser permitida, si el Estado la debía proveer o no, por los alcances jurídicos que podía tener. Bueno, en ese caso, Portal de Belén, se discuten diversas interpretaciones en torno al concepto de vida, ¿sí? Por eso lo que dice Tamara respecto de la concepción, y ahí se adopta un criterio que no va en sintonía con lo que ha dicho la Corte. Por ejemplo, en FAL no necesariamente adopta un concepto de vida, pero sí introduce, si se quiere, en otras sentencias alguna sintonía con lo que dijo la Corte Interamericana en el caso, ¿no? En el famoso caso de la fertilización in vitro, ¿sí? Lo conocen, ¿sí? Artavia Murillo. Allí la Corte Interamericana adopta una posición clara, distinguiendo la noción de persona, ¿sí? O distinguiendo el estatus jurídico del embrión, pero en ese caso, el Portal de Belén, hay una discusión clara en este sentido. Otro tema muy polémico, que para nosotros puede no serlo, pero para el resto de la comunidad jurídica internacional lo es el concepto de familia, ¿sí? Si ustedes, por eso, tomando en cuenta esta última placa, ¿no? La del contexto temporal. Si nosotros pensamos en la noción de familia hoy, Sí, claramente no es la discúlpame, misma Franco. que... Yo era Sí, justo lo que te quería aclarar, que se me vino a la palabra que yo no sabía si estaba bien o no, era la palabra matrimonio hoy en día. sí. En un ¿Por qué? A contexto ver. temporal era un matrimonio totalmente heterosexual y hoy en día, o sea, están hasta las madres solteras, los padres solteros y siguen siendo familia. O sea que la palabra matrimonio también da como resultado una familia y no está compuesta por un hombre y una mujer necesariamente. Hoy en día ha evolucionado un montón eso. Bien, muy bien. Sí, primero, la noción de matrimonio propiamente dicha, ¿no? Incluso hay constituciones, creo que lo hemos conversado aquí, pero hay constituciones como la de Paraguay que dicen el matrimonio es entre varón y mujer. Sin embargo, ¿no? La Corte Interamericana acaba, hace ya unos años, ¿no? Yo lo siento muy cercano, pero bueno, adoptó una opinión consultiva, la opinión consultiva 24, donde dice claramente que el matrimonio debería tener los mismos efectos indistintamente del género de quienes lo integran. Entonces, esa concepción, y la Corte lo dice, no sé si tengo la placa acá, pero si no después se las voy a mandar, la Corte dice expresamente, la noción de familia, si bien tiene, digamos, una cierta raíz histórica y demás, ha ido variando a lo largo del tiempo, porque se trata de un concepto que involucra valores que son culturales y que también se transforman. Entonces, ahí vemos una diferencia clara, ¿no? La palabra es la misma, sin embargo, depende de su sentido de acuerdo al contexto. Este no es un tema menor. Y después vamos a ver, al final de la clase, si tenemos tiempo, un caso de la Corte de los Estados Unidos, que es el caso Nix, ustedes lo tienen en el campus, donde ahí queda bien claro el problema o los problemas vinculados con la interpretación literal. Lo que intento yo simplemente es poner en evidencia que siempre que se interpreta hay decisión, porque precisamente, aunque lo haga de manera literal, aunque lo haga utilizando una directiva lingüística, estoy decidiendo si me quedo con el sentido corriente o con el sentido técnico. Me quedo con la concepción de familia o el alcance de la palabra familia hoy o el alcance de la palabra familia hace 20 años. Bueno, con algo me tengo que quedar, es decir, alguna decisión hay, no existe la interpretación correcta, ¿sí? Entonces, ahí es donde se juega la actividad volitiva de la interpretación, la actividad decisoria de la interpretación.
Bien, esta es la primera directiva, ¿no? Dentro de las directivas primarias, perdón, la directiva lingüística tiene estas características y estos problemas. A mí me gusta mucho la idea de Chiassoni, donde él pone de manifiesto que las formas de interpretar que de alguna manera se definen como más objetivas, son las más subjetivas, en general. Estas, ¿no? Como decía, bueno, la interpretación literal, que parece la más objetiva, la más clara, esconde mucha subjetividad. Lo mismo sucede con la interpretación psicológica, o las directivas de interpretación psicológica, que ustedes las deben conocer. Son las que responden o las que intentan buscar la intención del legislador. Esto es muy frecuente entre nosotros, ¿sí? O sea, cuando vamos a atribuir sentido a alguna disposición, bueno, ¿qué quiso decir el legislador? Y parece que ahí está la solución a todo. Y en el derecho constitucional, más que en cualquier otro ámbito, ¿no? Buscar la voluntad de los constituyentes, ¿no? Y parece que así se soluciona cualquier disputa interpretativa. Sin embargo, esta idea de la búsqueda de la intención del legislador tiene también sus inconvenientes. En primera instancia, pensar el significado querido por el legislador, y por otro lado, algo que a veces no coincide, que es el fin querido por el legislador. Quizás el legislador quiso significar algo en la construcción, pero la finalidad de la disposición es totalmente distinta. Entonces ahí también hay un conflicto. Y el conflicto más claro, en torno a esta forma de interpretar, es a qué legislador nos referimos. Porque nos podemos referir a un legislador histórico, al legislador originario, que es lo más frecuente, ¿sí? Pensar en él, no sé, pensar en Vélez, para los que estudiamos con Vélez, o pensar en los legisladores del Código del 2015, o pensar en los constituyentes del 53, o pensar en los constituyentes reformadores del 94. Esa es una apelación al legislador histórico u originario. Ese legislador es real, es concreto, es decir, yo puedo detectar mínimamente lo que quiso decir si voy al diario de sesiones, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la Convención Constituyente. Ahora, otra posibilidad es recurrir a un legislador ideal, a la noción del buen legislador, del legislador racional. Y esto también es frecuente. A veces pasa desapercibido, pero es frecuente decir, bueno, el legislador quiso decir, o el buen legislador quiso decir, y bueno, pero ¿quién dice? ¿Quién dice realmente que eso es lo que quiso decir el legislador? O sea, es una construcción que hacen en general los juristas o los jueces a la hora de interpretar y dicen, bueno, esta disposición dice esto de manera literal, pero en realidad un buen legislador hubiese querido decir esto, por lo tanto le atribuyo ese sentido. Bueno, a ver, lo único que esconde esto es ampararse en la interpretación psicológica para, bueno, manifestar su voluntad frente a la disposición que está interpretando. ¿Se entiende? Es decir, por eso esa idea que yo planteaba recién, de que las formas de interpretar, o los métodos, o las directivas, que se precian de ser más objetivas, son las más subjetivas. Es decir, es una suerte de máscara para encubrir la voluntad del intérprete. Es decir, bueno, yo quiero entonces, o estoy dando cuenta de que el buen legislador hubiese querido interpretar así. Bueno, el buen legislador soy yo, en definitiva. Es decir, es mi voluntad que la estoy poniendo en palabras del buen legislador, o del legislador racional. ¿Se entienden? Se entiende que a veces se emplea o se recurre a estas directivas simplemente para, bueno, encubrir o darle cierta racionalidad a posiciones personales en torno a la interpretación. ¿Sí? Bien, esto es muy frecuente en nuestras prácticas. Entonces, las discusiones en torno a la interpretación psicológica o a la voluntad del legislador. Otra forma, otras directivas son las directivas autoritativas, que también las utilizamos de manera frecuente, o de manera continuada en el derecho, que tienen que ver entonces con una apelación o una búsqueda de aumentar las bases de sustentación de nuestras posiciones interpretativas, recurriendo a voces autorizadas, que pueden ser voces de la dogmática. Bueno, cito a Zaffaroni, cito a Rivera, cito a Lorenzetti, cito a cualquier autor que me sirva para ampliar las bases de sustentación de mi posición. Pueden ser de carácter jurisprudencial, que esto es muy habitual. Bueno, cito a la Corte Interamericana, a la Corte Suprema, al Tribunal Europeo, etc. Pueden ser de carácter autoritativo histórico, es decir, bueno, apoyo mi forma de interpretar en que esto ha sido lo que se sostuvo históricamente respecto de este tema. O pueden ser
directivas interpretativas autoritativas comparativas. Bueno, en Argentina este tema no está regulado, o está regulado de esta manera, pero en Uruguay, pero en España, pero en cualquier otro país, en cualquier otro sistema jurídico, la regulación va por este carril o la interpretación va por este carril. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿para qué sirven estas directivas? Para dar sustento, para dar razón a una elección que yo hice en términos de atribución de significado. Bueno, apoyo esta tesis en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica. Apoyo esta tesis en el caso Fall, ¿sí?, de la Corte Suprema. Apoyo esta tesis, ¿sí? Voy, de alguna manera, reforzando mi posición en voces autorizadas, ¿no?, entre comillas, en la materia o en el tema que estoy discutiendo. Bien, entonces tenemos las directivas lingüísticas, las psicológicas, las autoritativas, las teleológicas, que también las deben conocer, y son aquellas que recurren a la finalidad de la disposición. Y acá vale una aclaración. Dentro de las directivas teleológicas tenemos lo que se llaman directivas teleológicas funcionales y directivas teleológicas sistemáticas. Las funcionales ponen el acento en la finalidad de la disposición. ¿Sí? Yo tengo una disposición determinada que presuntamente tiene una finalidad F1, pero que esa disposición forma parte de un sistema, si forma parte de un código, forma parte de un ordenamiento jurídico general, y puede que el sistema tenga una finalidad distinta, tenga una finalidad F2 o F3, ¿se entiende? Entonces, por un lado hay que pensar en la finalidad de la disposición, y por otro lado la finalidad del sistema, que esto se llama interpretación sistemática. Y es habitual que suceda una contradicción, habitual, o puede suceder una contradicción. Es decir, yo analizo una disposición aislada, quizás una disposición que ya tiene sus años, y va en contra de, por ejemplo, el interés superior del niño, o va en contra de la interpretación sobre algunas cuestiones vinculadas a la perspectiva de género, puede suceder. Entonces la finalidad de la disposición es una, pero la finalidad del sistema en su conjunto es otra. Entonces ahí tengo que, bueno, por supuesto, ¿no?, nuevamente, elegir de acuerdo a la interpretación que yo quiera construir y a cómo lo pueda sostener en términos argumentativos. ¿Está? Entonces, dentro de la interpretación teleológica siempre apelamos al fin. Hay que detectar el fin de la disposición y también cómo juega ese fin en su inscripción en un sistema normativo. ¿Está? Entonces, en diálogo con normas de igual jerarquía, de superior jerarquía, etc. Bien, y después tenemos las directivas de interpretación heterónomas, que como lo dice la palabra, aquí ya se apoyan de algún modo en razones que son extrajurídicas. Por ejemplo, la moral, una moral crítica, una moral ideal, la naturaleza de las cosas. Esto también se emplea asiduamente, por ejemplo, cuando se recurre a la idea de según la naturaleza de las relaciones comerciales, o según la naturaleza de las relaciones laborales, o según la naturaleza de los vínculos de familia. Bueno, ¿cuál es la naturaleza? Es decir, se está apelando a una noción que es extrajurídica, la naturaleza de las relaciones comerciales. O sea, tienen una naturaleza, tienen un fundamento propio, ¿dónde está? Bueno, esto es claramente una forma de interpretar apoyados en directivas heterónomas, es decir, que van más allá de lo que surge del propio sistema jurídico. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que tenga que ver con lo valorativo, por decirlo de algún modo, se ubica aquí, en este escenario, en este tipo de directivas. Bien, entonces, acá les presenté algunas, por supuesto que puede haber más, pero me parece que resumen en gran medida las herramientas más importantes en torno a esa pretensión de atribuir significado. Yo quiero atribuir significado a una disposición determinada, entonces puedo recurrir a directivas lingüísticas, a directivas psicológicas, a directivas teleológicas, a directivas autoritativas, etc. Bien. El tema es, o el problema, surge cuando estas directivas me llevan a lugares diferentes. Es decir, si yo interpreto de acuerdo a una directiva lingüística, llego a un lugar; si interpreto de acuerdo a una directiva teleológica, llego a otro lugar; si interpreto de acuerdo a una directiva psicológica, llego a otro lugar. Bueno, esa decisión, entonces, la primera tarea es de detección.
¿sí? De detectar los sentidos posibles. Y para eso voy a emplear las directivas. Pero luego hay una tarea donde tengo que establecer algún criterio de elección, ¿sí? Para eso existen las directivas secundarias. Las directivas secundarias intentan ordenar y evaluar la corrección de las interpretaciones. Es decir, bueno, voy a seleccionar primero las interpretaciones, voy a establecer procedimentalmente, ¿sí?, algún tipo de orden, pero fundamentalmente lo más importante en estas directivas es la preferencia. ¿Sí? Aquí es donde se juega la idea de, bueno, ¿por qué me quedo con una y rechazo otra? ¿Sí? Las directivas preferenciales. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo lo hago? Bueno, a ver, en la práctica uno se va a quedar con la interpretación que le convenga, no vamos a ocultar esto, ¿sí? Si uno es litigante, se va a quedar con la interpretación que le convenga. Ahora, si uno es juez o jueza, o si uno es un jurista, debería evaluar las posibilidades y debería hacer este análisis, ¿sí?, pensando, por ejemplo, si en esas posibles interpretaciones hay alguna que me conduce al absurdo, por ejemplo, o que no es razonable, o que es contradictoria o es incongruente desde el punto de vista teleológico, o es incongruente con el resto del sistema. Es decir, puede ir estableciendo exclusiones de acuerdo a estas pautas, para preferir una interpretación y descartar otras. ¿De acuerdo? Bien. ¿Vamos hasta acá? Más o menos cómo funciona el trabajo de los códigos interpretativos. Me parece que, al menos es mi mirada, ordena mucho más que simplemente decir, bueno, interpretar es esto y tirar ahí unos métodos. Es decir, primero yo detecto las interpretaciones posibles y a partir de esa detección tengo que hacer una selección y una priorización. Bien. Esto es lo que les expliqué recién. Antes de llegar acá, voy a buscar algunos casos que tengo para que charlemos en torno a la tarea de interpretación. Bien. Estos casos están subidos en el campus. Ustedes los pueden ir viendo. Y son para mí muy claros. El primero es el caso Nix contra Hiden de la Corte de los Estados Unidos. No sé si alguien lo leyó, pero no creo porque yo no les avisé que lo leía. En este caso, en el caso Nix, lo que se discute es algo que parece cómico, pero que es muy interesante. Había una ley arancelaria de los Estados Unidos del año 83, de 1883, que establecía un impuesto a las verduras en su estado natural. Estado natural, sal o salmuera. Eso es lo que decía la disposición. Bueno, Nix, digamos la parte actora, eran exportadores de tomates. Entonces, ellos sostienen que no quedan alcanzados por el tributo porque el tomate es una fruta. ¿Sí? Bien, esto generó un caso en la Corte de los Estados Unidos, aunque todos no lo crean, y es la discusión en torno a si el tomate es una fruta o es una verdura. Bien, porque precisamente se disputaba el sentido literal de la palabra tomate. ¿Qué quiere decir tomate? ¿Es fruta o es verdura? Bueno, esto da cuenta en definitiva de la interpretación lingüística. Para resolver, la Corte de los Estados Unidos recurre a distintas estrategias. Entre ellos hay testigos que intentan dar cuenta que la palabra tomate tiene un alcance en determinado tiempo histórico y que no varió de acuerdo al cambio de época. Fíjense que hay un testigo, el testigo 1, que dice: creo que las palabras fruta y vegetal tienen el mismo significado en el comercio actual que tenían en el 83, es decir, cuando se sancionó la ley, y entiendo que el término fruta se aplica en el comercio solo a plantas o partes de plantas como contener las semillas. El testigo 2 dice: no creo que el término fruta o el término vegetal estuvieran en el 83, y antes de eso ningún significado especial en el comercio. Y después, el abogado de la demandante lee definiciones posibles de tomate, es decir, a esto apelan al diccionario, ¿sí? Y por otro lado, se ofrece la concepción técnica, es decir, el sentido, si se quiere, propio de la botánica, donde el tomate, fíjense, botánicamente hablando, los tomates son el fruto de una vid, al igual que los pepinos, la calabaza, los frijoles, los guisantes, pero, dice la Corte,
en el lenguaje común de las personas, ya sean los vendedores o los consumidores, todas esas verduras que se cultivan en huertos y que, ya sea que se consumen cocidas o crudas, son como papas, zanahorias, bueno, da una serie de ejemplos, usualmente servidos en la cena, con o después de sopa, pescado, carne, es decir, en el sentido corriente, el tomate no se lo emplea como una fruta, sino que se lo emplea como una verdura. Esto es lo que le permite a la Corte de los Estados Unidos concluir que a los efectos del sentido corriente de la palabra, el tomate quedaba alcanzado por el tributo porque era una verdura. Y por lo tanto, de alguna manera rechaza el argumento de la parte actora de que quedaba fuera de los alcances del tributo por ser una fruta. Entonces, es un caso, insisto, algo peculiar, pero da cuenta de todo lo que encierra la interpretación lingüística como tal, es decir, algo que parece muy sencillo, ¿no? Da lugar a un debate, una discusión jurídica en torno a, bueno, cuál es el alcance de la palabra fruta, cuál es el alcance de la palabra verdura para la aplicación de un tributo. ¿Se entiende? Bien. Este es uno de los casos importantes para entender las disputas que hay en torno a la interpretación. Y otro, que es muy conocido también de la Corte de los Estados Unidos, es el caso Brown versus Board of Education, que supongo que lo deben conocer. Es el primer caso donde de algún modo se cuestiona, y ese cuestionamiento llega a buen puerto, la doctrina de separados por iguales. ¿Sabe alguien de qué trataba esa doctrina? A ver, separados por iguales. Tenía algo que ver con que blancos y negros no podían ir a las mismas escuelas, pero que tenían que tener iguales condiciones en la escuela, o sea, las mismas condiciones. No podían usar el transporte, también estaba la educación universitaria, cita un par de fallos, creo, en ese fallo, que hablaban sobre educación universitaria. Bien, muy bien, Tamara. Sí, es un caso, las citas son casos de la Universidad de Chicago en general, donde se había discutido el tema concretamente de, bueno, qué pasaba con los negros en la universidad. La doctrina separados por iguales, pero para quien no la conoce, sostenía eso que Tamara explicó muy bien, es decir, bueno, en definitiva tienen acceso a los mismos derechos, con los mismos alcances, pero separados, ¿sí? Bueno, distintas escuelas, distintos transportes, separados. Esto había sido convalidado por la Corte de los Estados Unidos, esa doctrina. Acá vuelve a plantearse el tema, en el año 54, en torno a precisamente la segregación racial en las escuelas públicas. La discusión va de la mano de la enmienda 14. ¿Sí? Es decir, la enmienda 14 siempre contuvo el mismo contenido en cuanto al texto. Sin embargo, lo que fue variando a lo largo de la historia es la interpretación. No sé si alguien vio la película, yo la vi hace poco, que es buenísima, que se llama Sobre las bases del sexo, pero que la traducción es equivocada, como todas las traducciones, pero no me acuerdo cuál es la traducción correcta. Creo que es la voz de la igualdad, algo así, me parece. Que es la película que relata la historia de Ruth Bader Ginsburg, la jueza de la Corte de los Estados Unidos. Bueno, mírenla, si no la vieron, porque la película es buenísima, ¿sí? Y da cuenta de cómo, o sea, para estudiar interpretación es genial, porque da cuenta de cómo a partir de la enmienda 14, ella va buscando, con un caso concreto, que es el caso de las cuidadoras, es decir, con un ejemplo, también tributario en ese caso, va buscando alguna grieta, algún intersticio interpretativo, como una forma de hacer caer la interpretación machista, por decirlo de algún modo, y con eso de todo el sistema machista, ¿sí? Es buenísima la película, la verdad. Bueno, acá sucede algo parecido, en el caso Brown. De hecho, hay muchas referencias al caso Brown en la película. En el caso Brown, entonces teníamos la enmienda 14 por un lado, pero la doctrina separados por iguales, que la Corte lo había ratificado en algunos precedentes. La pregunta del caso es si la segregación de los niños en las escuelas públicas, únicamente en función de la raza, es decir, en función de esa condición particular, los priva al grupo minoritario, es decir, a los niños negros, de la igualdad de oportunidades educativas. Esa es la pregunta del caso. Entonces, lo interesante es que la Corte dice que no se puede volver el reloj a 1868, cuando se adoptó la enmienda, ni tampoco al año 1898, cuando se escribió el caso Plessy versus Ferguson, que es el caso donde se había ratificado la doctrina de separados por iguales. Entonces, a lo que hoy es el mismo texto, la enmienda 14 de 1868, interpretado casi
100 años después, da lugar a una significación totalmente distinta, incluso distinta a la que se había hecho 50 años atrás, ¿no? En el marco de la doctrina separados pero iguales. Y ahí precisamente la Corte, en el caso Brown, dice que debe considerarse la educación pública a la luz de su pleno desarrollo y su lugar actual en la vida estadounidense. Solo de ese modo se puede determinar si la segregación en las escuelas públicas los priva o no de una protección igualitaria. Entonces, a lo que voy es que de algún modo, fíjense, esa idea de interpretar de acuerdo al sentido corriente, bueno, ¿qué quiere decir el acceso igualitario a la educación? Bueno, no es lo mismo el acceso igualitario a la educación en el momento de la enmienda, en el momento del caso Plessy, o en el momento donde se adopta la decisión de Brown versus Board of Education, ¿sí? Es decir, es un mismo texto con un sentido diferente. Por eso digo, en la interpretación hay elección. Quien diga que hay una única interpretación correcta, bueno, a priori, acá hay pruebas de que la interpretación ha variado a lo largo del tiempo, ¿no? Quizás podrán decir, bueno, los neoconstitucionalistas podrán decir, bueno, no importa, es la interpretación correcta en este momento determinado. Pero bueno, parece que hay algunas razones interesantes. Entonces, hay cita de la propia, esto es lo que decía Tamara, ¿no? Fíjense que la Corte cita casos propios de la Escuela de Derecho, el caso Sweet contra Painter del 50, donde se había referido a la segregación en las escuelas de Derecho. Bien, y después, otro caso interesante para analizar desde el punto de vista de la interpretación, es el caso Ministerio de Relaciones Exteriores. No sé si acá ya lo trabajamos, ¿no? Es el caso Fontevecchia, ¿sí? El famoso caso Fontevecchia. ¿Alguien sabe de qué trata? Es un caso re polémico de nuestra Corte del año 2017. Supongo que lo deben haber escuchado. ¿Nadie? ¿No es un caso que trata sobre la revocación de las sentencias de la Corte Suprema en relación a sentencias de la Corte Interamericana? Bien, bien, va por ahí, Santiago. ¿Alguien más que lo haya leído? ¿No? Puede ser que Bueno, empezaba con algo sí. que tenía que ver con Menem, que era presidente en ese momento. Sí, muy bien. El caso Fontevecchia, en resumidas Era algo cuentas... de... Sí, dale. No, que si no me equivoco era algo también como de la privacidad, que había un hijo no reconocido y lo habían puesto, ¿no era algo de eso? Sí, exacto. Muy bien, Luisina. Es decir, el caso Fontevecchia tiene dos partes para que ustedes lo ubiquen bien. La primera es la sentencia de la Corte Nacional, de la Corte Argentina, en la década del 90, ¿sí? La Corte menemista. ¿Qué había ocurrido? Bueno, la revista Noticias, que es la revista del grupo Perfil, del grupo que sigue existiendo, ¿no? La revista Noticias había sacado en su tapa una publicación donde se mostraba un hijo extramatrimonial de Menem. Bueno, se inicia una acción, el presidente en ese momento inicia una acción, esa acción termina con la ratificación de la Corte Suprema, ¿sí? De la Corte Suprema Nacional. La Corte Suprema Nacional ratifica una condena a la revista Noticias, una condena en términos de indemnización, ¿sí? Por haber violado la intimidad. Y los periodistas afectados, Fontevecchia y D'Amico, por eso se llaman así, que eran los dueños de la revista, directores, etcétera, de la revista Noticias, acuden al sistema interamericano, a la Comisión Interamericana y después a la Corte. ¿Por qué? Porque alegan que se violó su libertad de expresión. Que bueno, los derechos que están en juego son la libertad de expresión por un lado y por el otro la intimidad presuntamente afectada del presidente y de su familia. La Corte Interamericana aplica un precedente de la Corte de los Estados Unidos, que es el precedente Sullivan contra New York Times, donde se ratificó allí la famosa doctrina de la real malicia, que está muy en juego ahora con esto que está pasando, ¿no? En torno a los tweets y bueno, a las discusiones que se dan por las redes sociales. ¿Qué dice la doctrina de la real malicia? Sostiene que si se difunde una información que se refiere a un funcionario público, se invierte la carga de la prueba, es decir, se privilegia el derecho a la libertad de expresión y debe probarse que esa información difundida fue publicada con malicia. ¿Está? Entonces se invierte la carga de la prueba. No es que yo tengo como periodista que probar que no tenía malicia, sino que al revés, ¿no? Que el funcionario tiene que probar que yo tenía malicia cuando quise difundir esa información privada.
Bueno, la Corte Interamericana aplica este criterio y da vuelta, de alguna manera, ¿no?, lo que había decidido la Corte Argentina, condenando al Estado argentino a, bueno, indemnizar a los periodistas, a pedir disculpas de manera pública, a publicar la sentencia, y en esa lista de reparaciones que pide o que establece la Corte Interamericana, incluye que la Argentina debe dejar sin efecto, lo dice así, la sentencia que había dictado en su momento la Corte Nacional, donde condenaba a Fontevecchia y D'Amico. Bueno, ese tema llega a la Argentina en el año 2017, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque es quien representa al Estado ante la comunidad internacional, por eso el caso se llama Ministerio de Relaciones Exteriores. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores le pide a la Corte Nacional que deje sin efectos esa sentencia para cumplir con lo que estaba pidiendo la Corte Interamericana. La Corte Nacional emite entonces el fallo que ustedes conocen, del 14 de febrero de 2017, donde de algún modo le dice que no a la Corte Interamericana, es decir, plantea que no va a cumplir ese aspecto, y para resolver de ese modo, más allá de los argumentos de derecho internacional, sostiene, entre otras cosas, que la Corte Interamericana se había excedido en su competencia, es decir, que había ido más allá de lo que podía ir, pidiéndole o requiriendo a un Estado que deje sin efecto una sentencia que había pasado ya a autoridad de cosas juzgadas. Entonces, de acuerdo al criterio de la Corte Nacional, de la Corte Argentina, se violaba el artículo 27 de la Constitución Nacional, que es el que ustedes tienen en la pantalla, es decir, el artículo que sostiene que los tratados que se celebren con potencias extranjeras deben estar de acuerdo con los principios de derecho público de la Constitución. Y esos principios de derecho público involucrarían a la cosa juzgada. Ahora, ¿cómo la Corte llega a esta conclusión? Bueno, entre otras cosas, apelando a citas de los convencionales constituyentes del 53, porque este artículo es del 53, no es de la reforma, no es de la parte reformada, apelando a constitucionalistas del siglo pasado, y de ese modo argumenta, si ustedes leen el caso, argumenta que, bueno, el artículo 27 tiene una señal clara y le pone un freno al derecho internacional. ¿Qué les parece desde el punto de vista interpretativo esto? Es decir, ¿qué les parece esa apelación que hace la Corte? Se quiere a una interpretación originalista o psicológica para resolver un caso de esta magnitud, digamos. ¿Se entiende la pregunta? Es decir, la Corte Argentina se apoya en la posición de los convencionales constituyentes o la posición de constitucionalistas del siglo pasado, digamos, contemporáneos a la Constitución del 53, ¿sí? Se apoyan en esa tesis para interpretar que el derecho internacional, de algún modo, estaría subordinado a los principios de derecho público de la Constitución, y que entre esos principios estaría la cosa juzgada. ¿Qué les parece? Nada, a nadie le parece nada. Y a lo mejor era la única interpretación que coincidía con lo que pensaban decir. Y listo, usaron esa, digamos. Estás muteado. Ahí está. No, ¿alguien más quería decir algo que...? Yo, profe, quería preguntarle, en relación a esto de la Corte Interamericana y todo eso, si el margen de apreciación nacional tiene algo que ver con esto de la interpretación. Bien, es buena pregunta, Sí, Lucía, como... porque... Es buena pregunta porque la Corte Argentina como cuando... un límite a la interpretación. Sí, te escucho medio cortado yo, no sé si todos, pero te escuché lo del margen de apreciación. El margen de apreciación, para quienes no saben, porque es una cuestión muy fina del derecho internacional, el margen de apreciación que lo cita, lo emplea o lo intenta emplear Rosati en su voto acá, y que ahora está bastante más de moda a partir de Rosati, el margen de apreciación es una suerte de doctrina o de teoría desarrollada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la Corte Interamericana no aplica demasiado,
En realidad no lo aplica literalmente, sino que recurre a algunas figuras similares. Margen de apreciación lo que permite es que los estados propongan una interpretación local, si se quiere, o una interpretación nacional, cuando no hay consenso en el ámbito internacional acerca de cómo entender cierto derecho, ¿sí? Es decir, bueno, por ejemplo, el Tribunal Europeo lo usa mucho en algunas cuestiones sensibles, como puede ser el derecho a la libertad de conciencia, la libertad de religión y la laicidad de la educación. No sé si habrán escuchado el famoso conflicto del uso de algunos símbolos o algún tipo de representación religiosa en los colegios laicos de Francia, por ejemplo, ¿sí? Bueno, esa tensión que se planteó, el Tribunal Europeo dice, bueno, acá aplico el margen de apreciación, ¿sí? Cada estado lo resuelve de acuerdo a la interpretación que el estado hace de estos derechos, porque no existe un consenso regional sobre el tema. Lo mismo puede suceder, o lo mismo ha sucedido en Europa, con el matrimonio igualitario. Es decir, como hay algunos países que son manifiestamente más católicos o más arraigados a ciertas tradiciones que otros, también el Tribunal Europeo en algunos casos ha aplicado esta idea. Y es frecuente también en otros derechos, sobre todo vinculados a las declaraciones de emergencia y demás. Entonces, es una suerte de herramienta que emplean en el sistema europeo cuando no hay consenso interpretativo. Esa es la idea del margen de apreciación. Lo aclaro por las dudas, tiene que ver con la interpretación, pero tiene que ver con esta cuestión de cuando no hay consenso entre los sistemas internacionales y los estados. Ahora, en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, en relación con lo que decía Franco, bueno, evidentemente había una posición clara, sobre todo de los nuevos miembros de la Corte, que habían ingresado justo en esa época, de desmarcarse de la tradición que había sostenido la Corte, si se quiere, muy cercana al cumplimiento de las obligaciones que surgen del sistema interamericano. No porque quieran incumplir, sino porque, bueno, tienen una mirada diferente en torno a lo que es el control de convencionalidad, en torno a la operatividad de las sentencias de la Corte, etc., la Corte Interamericana. Y bueno, creo que fue como la oportunidad para dejar en clara esa posición, ¿sí? Porque nadie esperaba que la Corte Argentina emita esta sentencia cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores le envió un oficio, o sea, porque ni siquiera esto es un fallo, o sea, ni siquiera es un litigio propiamente dicho, porque no hay conflicto. Si el Ministerio de Relaciones Exteriores le envía un oficio pidiéndole a la Corte que cumpla, la Corte emite esta sentencia, ¿no?, despachándose con un criterio bastante disparo, bastante, digamos, en desarmonía con lo que venía sosteniendo el tribunal. ¿Está? Entonces, probablemente tenga que ver con lo que dice Franco en cuanto a, bueno, son argumentos que le permiten a la Corte, y a la Corte Argentina, sostener esta idea de que, bueno, voy a cumplir, pero hasta acá, ¿sí? No más de acá, no más de este límite que me marca el derecho público constitucional, el derecho público nacional. Bien, entonces acá también hay una crisis en torno a la interpretación originalista versus una interpretación evolutiva, si quiere. O sea, a mí me parece que el argumento de me apoyo a lo que dijeron los convencionales constituyentes no es demasiado sólido, porque los convencionales constituyentes nunca imaginaron que iba a existir un derecho internacional de los derechos humanos, es decir, nunca imaginaron que iba a existir una Corte Interamericana. Entonces, ¿cómo puedo argumentar en base a esas ideas si en definitiva no existía el estado de cosas actual en ese momento? ¿Me explico? Es decir, bueno, sí, yo puedo citar a Joaquín B. González, pero Joaquín B. González nunca imaginó, ¿no?, en sus posiciones que iba a existir una Corte Interamericana. Entonces, ahí es donde, de algún modo, quizás es crítico el punto de vista. No obstante, es una sentencia que a muchos les gusta, ¿sí? A mí no, pero a muchos les gusta. Bien. Esto es un poco lo que quería mostrarles en términos de los problemas generales, ¿sí?, o algunas sentencias que plantean o que ponen en discusión lo que veníamos trabajando respecto del uso de las directivas. Bien, ahora vamos a volver un poquito para atrás para ubicar este problema de la interpretación en algunas nociones más generales de lo que llamamos razonamiento jurídico. ¿Sí? Para cerrar un poquito el círculo. Cuando nosotros hablamos de razonamiento jurídico, por supuesto que primero tenemos que echar un poquito de luz sobre la idea de qué es el razonamiento en términos generales. ¿Sí? No está de más pensarlo. Cuando hablamos de razonamiento, hacemos referencia siempre a un proceso
que parte o que está compuesto por un conjunto de premisas que nos permiten arribar a una conclusión. Es decir, cualquier decisión que nosotros tomamos en nuestra vida cotidiana, se supone, ¿no? A veces no, porque a veces tomamos decisiones inconscientes o a veces tomamos decisiones movidos puramente a veces por emociones, es decir, que no las razonamos. Al margen hay un libro, yo siempre lo recomiendo, si está Majo acaba de decir que soy repetitivo, hay un libro muy bueno que se llama Pensar rápido, pensar despacio, yo lo tengo por ahí, que plantea que nosotros tenemos dos grandes sistemas de toma de decisiones. Un sistema que es más reflexivo, es decir, donde en general atravesamos todo por el razonamiento, y otro sistema que es mucho más intuitivo. Y en ese sistema intuitivo solemos tomar decisiones que a veces son muy importantes para nuestra vida, pero que las tomamos sin pasarlas por ese tamiz del razonamiento más detenido. Esto es interesantísimo para pensar la tarea de los jueces, ¿sí? De hecho, hay toda una teoría, ¿no?, que se llama la teoría de la corazonada judicial, o de cómo deciden los jueces, y de la presencia de sesgos cognitivos, o de algún tipo de, algún tipo de interferencia en virtud de la cual los jueces a veces deciden por emociones, por corazonadas. Bien, al margen de estas circunstancias, podemos decir que en términos generales, bueno, las decisiones que tomamos están atravesadas por esto, ¿no? Por el planteo de algunas premisas y el arribo a una conclusión. Todas las decisiones que nosotros tomamos, no solo las decisiones jurídicas. Bien, y tienen dos planos, un plano psicológico, es decir, un plano que está en nuestra mente, y un plano lingüístico, cuando exteriorizamos esas premisas, es decir, cuando las materializamos en un texto. Si cuando hablamos de premisa hablamos precisamente de proposiciones que plantean afirmaciones, y a partir de esas afirmaciones llegamos a una conclusión, ¿sí? Bueno, decido esto. ¿Está? Bien, no sé, estudié medianamente poco, el profesor es exigente, bueno, conclusión, no me conviene presentarme al examen, ¿sí? Pero bueno, o sea, se supone que uno atraviesa ese proceso de una determinada manera. Desde ese punto de vista, el razonamiento jurídico tiene una función práctica o normativa, ¿sí? ¿Cuál es la función práctica? La conclusión a la que arribamos desde el razonamiento jurídico constituye una norma, ¿sí? Es decir, la conclusión del caso Fontevecchia es una norma, es decir, bueno, no cumplo con lo que dice la Corte Interamericana, es decir, es una norma que se va a aplicar, es una regla. La decisión del caso de la Corte Interamericana arriba en una regla, ¿sí? La decisión del caso Arriola arriba en una regla, es decir, bueno, no es, o es inconstitucional la norma que criminaliza la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Eso es una regla, que surge de una conclusión, por supuesto, a la que se arribó en virtud de un razonamiento. Entonces, en el contexto del razonamiento jurídico, existe una función práctica y normativa, es decir, arribar a una norma, que esa norma va a regir nuestras conductas. Es decir, la norma que adopta un juez cuando dicta una sentencia y que establece, bueno, acojo la petición de las partes y por lo tanto, ¿no?, dicto esta sentencia de divorcio, bueno, eso cambia el estado de cosas. Es decir, a partir de ese momento hay dos personas que tienen un estado civil diferente, ¿sí?, a partir de la inscripción de ese divorcio. Entonces, el resultado del razonamiento jurídico, entendido en clave de conclusión, tiene una función normativa, ¿sí? Tiene una función de algún modo, cambiar o incidir sobre nuestras conductas. ¿Y quiénes recurren al razonamiento jurídico? Bueno, se supone que todos, ¿no? Todos los operadores jurídicos siempre tomamos como modelo el razonamiento judicial, porque es quizás, ¿no?, el paradigma más sencillo para explicar cómo funciona la toma de decisiones. Bien, de tal modo podríamos decir, en resumidas cuentas, que el razonamiento jurídico es una forma de comunicación lingüística que involucra a sujetos institucionales y que está dirigido a justificar decisiones. ¿Sí? El sentido del razonamiento jurídico es poder justificar la decisión por la que, ¿no?, adopté esta decisión en torno a, bueno, privar de la libertad a una persona, establecer que alguien cambie su estado civil, establecer el estado de adoptabilidad de un niño o una niña, o establecer su adopción. Es decir, bueno, ¿por qué tomé esta decisión? Porque llevé adelante un razonamiento. Entonces el razonamiento lo que permite es justificar la decisión que tomé. Bien.
Entonces, la teoría del razonamiento jurídico, lo que nos permite a nosotros como estudiosos, es decir, desde la metajurisprudencia, ¿no? Tomando un poco lo que discutíamos en los prácticos, desde este lugar en el que nos referimos a cómo razonan los jueces, a cómo razonan los juristas, nos permite elaborar modelos, ¿sí? El estudio del razonamiento jurídico nos permite elaborar modelos de aceptabilidad racional de las decisiones. Y bueno, ¿qué requisitos tiene que reunir una decisión para ser aceptable en un contexto institucional determinado? Si yo puedo razonar de cualquier manera, si puedo tomar la decisión de manera arbitraria o tengo que dar cuenta de cuáles son los elementos de esa decisión. Entonces, ese punto de vista sirve para, precisamente, darle aceptabilidad racional a la decisión, o analizar su aceptabilidad racional. Y por otro lado, si partimos de la idea de que el razonamiento jurídico es un fenómeno social que involucra a distintos sujetos, es importante particularmente estudiar el razonamiento judicial, porque, como venimos diciendo, es un acto de gobierno. O sea, las sentencias que dictan los jueces son actos de gobierno, y tienen que estar argumentadas de manera suficiente, porque no se dirigen solo a las partes, o sea, se dirigen en primera instancia a las partes, y les permiten a ellas saber por qué el juez decidió como decidió, y darle herramientas para impugnar esa decisión. Pero también se dirigen las decisiones judiciales a toda la ciudadanía, porque son actos de gobierno. ¿Está? Entonces, el análisis del razonamiento jurídico nos sirve primero para aportar modelos de aceptabilidad y también para estudiar los alcances de la justificación de las decisiones judiciales, nada más y nada menos. Bien, tradicionalmente, el estudio del razonamiento jurídico se ha ceñido o se ha concentrado en la idea del modelo silogístico. El modelo silogístico es la forma más común, digamos, de plantear o de estructurar el razonamiento, que está compuesto por dos premisas, una premisa normativa y una premisa fáctica, y una conclusión. Es decir, el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años de prisión, A mató a B, entonces A tendrá una pena de 8 a 25 años de prisión. Ese es el modelo silogístico, que de algún modo lo planteó Beccaria y que ha tenido una gran difusión en nuestra cultura jurídica. Beccaria decía, en todo delito se debe hacer un silogismo perfecto. La premisa mayor debe ser la ley general, la premisa menor, la acción, conforme o no a la ley, la consecuencia, la libertad o la pena. Cuando el juez, por fuerza o por voluntad, quiere hacer más de un silogismo, se abre la puerta a la incertidumbre. O sea, para Beccaria no hay otra forma de decidir que no sea a través de un silogismo. Es decir, esto que recién les planteaba. La premisa mayor, normativa, el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años de prisión. La premisa menor, fáctica. Juan mató a Pedro, tendrá una pena, y por lo tanto, entonces la conclusión es que Juan tendrá una pena de 8 a 25 años de prisión. Entonces, este tipo de razonamiento es de carácter deductivo. Si voy de lo general, ¿sí? De lo general que es la norma, el que matare a otro, todo aquel que matare a otro, por eso es general, a lo particular, que es, en este caso, Juan tendrá la pena de 8 a 25 años de prisión. ¿Se entiende cómo opera el modelo silogístico? Es decir, una premisa general, que es una norma, una premisa fáctica, y la conclusión, que es particular. Es decir, Juan será condenado, Juan deberá afrontar una pena de 8 a 25 años de prisión. Bien, ¿cuáles son las críticas a este modelo silogístico? Las críticas vienen de diversas miradas, entre ellas la que él señala. Kelsen plantea que la relación, primero, ¿no? Que la relación entre los elementos del modelo silogístico no es de tipo lógico, y que la norma individual no es una consecuencia necesaria de la premisa normativa, de la premisa fáctica, sino que constituye el resultado de un acto realizado por órganos jurisdiccionales, en virtud del cual a una cierta conducta es importada una consecuencia jurídica. Esto que dice Kelsen en torno a la norma individual se está refiriendo a la conclusión del razonamiento, ¿sí? La conclusión del razonamiento, como dijimos antes, tiene un efecto normativo, y Kelsen lo considera una norma individual. Por eso nosotros solemos decir o insistir, sobre todo en primer año, ¿es norma jurídica la sentencia? Sí, para Kelsen es norma jurídica, es una norma jurídica de alcance individual. Entonces, esa norma individual para Kelsen no es el resultado meramente de pasar de una premisa a otra.
Porque esto se vincula con la posición que tiene Kelsen sobre la interpretación. A ver si alguien lo puede deducir, ¿no? ¿Qué vínculo tiene esto que Kelsen critica? ¿Sí? ¿Qué relación tiene esto que Kelsen critica del modelo silogístico con su posición acerca de la interpretación jurídica? Es decir, nosotros decimos el modelo silogístico, este modelo, el de Beccaria, ¿no? De la premisa normativa, la premisa mayor, la premisa fáctica y el arribo a la conclusión, que es una forma simplificada de razonamiento jurídico, de toma de decisiones en el ámbito judicial. Para Kelsen merece una crítica porque él entiende que esa conclusión es una norma individual y que por lo tanto no es meramente el fin de un, digamos, de un proceso inferencial, en este caso un proceso más que inferencial, un proceso deductivo, ¿no? Sino que es algo más. ¿Por qué será algo más? ¿Se acuerdan qué sostenía Kelsen sobre la interpretación? Es decir, evidentemente hay algo ahí de la posición kelseniana que está muy claro. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era la mirada de Kelsen sobre la interpretación? Bueno, lo voy a decir, no estoy segura. Vamos. Pero puede ser que él decía que no había como un significado dado y que se debía interpretar algo que ya existía, sino que era como no había un único significado, algo así. Bien, eso está bien. Por eso Kelsen se separaba de las miradas cognoscitivistas, de las miradas formalistas, pero tampoco era un escéptico. Es decir, planteaba esta idea de que la norma es un marco abierto, múltiples posibilidades, ¿se acuerdan? Bueno, esa teoría del marco, que es tomada incluso por los realistas, ¿sí? Por algunos realistas, como los realistas genoveses, más moderados, esa idea del marco abierto, múltiples posibilidades de Kelsen, lo lleva a sostener esta idea. Bueno, no puede ser que la conclusión, es decir, que la sentencia judicial, como resultado de un proceso, ¿sí?, de razonamiento, sea simplemente esto, ¿no?, que planteaba Beccaria en su estructura silogística, sino que evidentemente ahí hay interpretación, es decir, se juega una actividad volitiva, una actividad de voluntad del juez, ¿no?, y es él el que determina esa norma. Por lo tanto, ahí va un poco la crítica al modelo silogístico. También Kelsen dice que la premisa mayor, en la que se encuentra la expresión de la norma general, no es simplemente declarada por el juez, ¿sí? No es que el juez la pone allí y simplemente la transcribe, sino que es una premisa constituida por el juez. ¿Está? Nuevamente, vamos a la teoría de la interpretación. Es decir, esa idea de el que matare a otro de una pena de 8 a 25 años de prisión no es simplemente declarada por el juez, sino que es constituida porque es el resultado de la interpretación. Y algo similar sostiene con la constatación de los hechos. Bien, esto ha permitido a algunos autores plantear una suerte de diferencia, ¿sí?, entre dos ámbitos distintos que hacen al razonamiento judicial, que tienen que ver con el contexto de descubrimiento y con el contexto de justificación, ¿sí?, que de algún modo va a tener un correlato en lo que vamos a ver luego de la teoría de Wroblewski, de la interpretación, del razonamiento jurídico. En el contexto de justificación se pone el acento en la estructura lógica de la motivación, y por lo tanto en cuáles son los criterios de corrección de ese procedimiento lógico, ¿sí? Algunos autores como Atienza le llaman a esto la concepción formal de la argumentación. Es decir, bueno, yo en el contexto de justificación lo que analizo es si ese procedimiento inferencial, es decir, ese pasaje de una premisa a otra, se da conforme a las reglas de la lógica. Ese es el análisis que yo realizo. Es decir, un análisis formal. En cambio, allí, en esa idea de justificación interna, falta algo, porque ¿a qué error puedo, o en qué error puedo caer si me detengo solo en verificar el cumplimiento de las reglas de la lógica? Bueno, puedo caer en un error como sucedió en el caso Fontevecchia, ¿no?, sin ir más lejos. En el caso Fontevecchia, si ustedes leen la sentencia, van a encontrar que hay una corrección lógica, es decir, que no hay un salto a las conclusiones, no es que la Corte parte de una premisa y llega a una conclusión que lógicamente es incorrecta.
Pero, sí hay algún problema vinculado al contenido de las premisas, ¿sí? Porque la Corte Argentina parte de la idea, parte de una premisa, que es la Corte Interamericana se excedió en su competencia. Y esa premisa es falsa, al menos desde mi punto de vista, porque la Corte Argentina no tiene competencia para definir la competencia de la Corte Interamericana. ¿Está? Es decir, está partiendo de una premisa que materialmente es falsa. Si yo no puedo, como una Corte Nacional, decir la Corte Interamericana es incompetente, porque si no, no cumpliría ninguna sentencia con el argumento de que es incompetente. Y lo mismo haría la Corte Suprema de Chile, lo mismo haría la Corte Suprema de Uruguay o de cualquier país. Es decir, bueno, si cada corte va a definir la competencia o la incompetencia de la Corte Interamericana, y bueno, se está violando un principio de derecho internacional general, que es el principio de la competencia de la competencia. Entonces, lo que yo intento explicarles con esto es que a la hora de revisar ese modelo silogístico, ¿sí? A la hora de revisar esta idea, lo que es necesario es pensar, por un lado, en lo que se llama la justificación interna, y en otro, en la justificación externa. La justificación interna da cuenta, ¿sí? La interna, de que este proceso lógico se dé conforme a las reglas o a las normas que rigen precisamente a la lógica, ¿sí? A la lógica formal. Y por lo tanto que no haya un error allí, es decir, que yo no parta de la idea de que el que matare a otro tiene una pena de 8 a 25 años de prisión, Juan mató a Pedro, entonces Juan no va a ir a la prisión, porque ahí hay un error lógico. ¿Se entiende? Está, es decir, el que matare a otro tiene una pena de 8 a 25 años de prisión, Juan mató a Pedro, entonces Juan va a quedar libre, bueno, ahí salté a una conclusión por un error lógico. Le apliqué una consecuencia que es distinta a la que estaba prevista en la norma. Ahora, si yo digo, al que matare a otro le regalaremos una torta con velitas, Juan mató a otro, entonces a Juan le regalaremos una torta con velitas, bueno, lógicamente está bien. ¿Está? Al que matare a otros le regalaremos una torta con velitas. Juan mató a otro, entonces a Juan le regalaremos una torta con velitas. Es decir, lógicamente está bien, pero el error está en que la premisa, al que matare a otro le regalaremos una torta con velitas, esa premisa es falsa. O al menos algo que la argumente muy bien, ¿no? Pero al menos en nuestro sistema jurídico es falsa. ¿Se entiende? Entonces, lo que se propone con este modelo, que es el modelo de Wroblewski, es separar la justificación interna, que precisamente como ustedes leen ahí, dada la premisa normativa y la premisa fáctica, se muestra bajo qué condiciones la conclusión se obtiene de una manera justificada racionalmente. Ahora, la justificación externa, lo que tiene por objeto son las premisas en sí mismas, el contenido de las premisas. Y por lo tanto, allí habrá de discutirse si esas premisas están suficientemente justificadas en sí mismas. Si está suficientemente justificado que el que matare a otro recibirá una torta con velitas. ¿Por qué? ¿Está suficientemente justificado que la Corte Interamericana se excedió en su competencia o que la Corte Argentina puede juzgar la competencia de la Corte Interamericana? ¿Por qué? Bueno, entonces, la justificación externa lo que aporta al mero modelo silogístico es pensar en el contenido y por lo tanto en cómo argumento la regla que rige mi caso. Es decir, si yo, por ejemplo, en Arriola parto de la idea de que es inconstitucional juzgar o criminalizar la tenencia de estupefacientes para consumo personal, Arriola tenía estupefacientes para consumo personal, por lo tanto Arriola no debe ser criminalizado. Bueno, ¿cómo justifico la primera premisa? Que es inconstitucional criminalizar a quienes tengan estupefacientes para consumo personal. ¿Cómo la justifico? Ahí es donde se juega el centro de nuestra tarea, digamos, y lo que queremos transmitir en esta materia, que es cómo argumento, qué directivas uso, qué código interpretativo uso para decir que es inconstitucional criminalizar a quienes tengan estupefacientes para consumo personal. ¿Está? Entonces yo podré hacer un razonamiento muy claro desde el punto de vista lógico, pero tengo que dar cuenta por qué usé esas premisas. Y lo mismo la premisa fáctica. El tema es que la premisa fáctica va a requerir otro tipo de justificación, que es lo que se llama razonamiento probatorio. Es decir, saber si la prueba que yo tengo es suficiente para decir
Juan mató a Pedro. ¿Sí? Es decir, si la prueba, si los elementos de juicio con los que yo cuento son suficientes para construir esa premisa fáctica. Juan mató a Pedro. Y eso va a depender de reglas de carga de la prueba, de estándares de prueba, que son los que fijan la suficiencia probatoria, y otros tantos temas que están involucrados en el razonamiento probatorio o en la argumentación sobre los hechos. La doctora Andrea Meroy, que ustedes la deben conocer, pues profesora de Derecho Civil, ella hizo su tesis doctoral sobre argumentación sobre la prueba. Y yo hice mi tesis de máster sobre el razonamiento probatorio en el ámbito del derecho laboral, no porque yo sea laboralista, pero me interesaba el principio de primacía de la realidad y si ese principio actuado tenía alguna incidencia en el razonamiento probatorio, entonces estudié ese tema. Es decir, el razonamiento probatorio es un gran tema, que además es tema de filosofía del derecho, y nadie lo da, nosotros tratamos de dar algo si el tiempo nos permite, pero es fundamental porque eso implica tener por probado un hecho o no tener por probado un hecho. Y en procesal creo que tampoco lo dan a esto. No sé, ustedes me dirán, pero en procesal deben dar las reglas de la prueba nada más, es decir, bueno, los medios de prueba, pero nadie les explica qué hago con esos medios de prueba, porque tengo que argumentar en torno al medio de prueba. Si no me basta decir, tengo acá la documental. Bueno, tengo que construir la premisa de que por esta documental había una relación de trabajo. Esa es mi premisa en el caso. Hay relación de trabajo. Tengo esta documental, tengo un contrato, o tengo, no sé, facturas, ¿no?, que simulaban una relación de prestación de servicio. Pero bueno, tengo que construir la premisa fáctica a partir de elementos de juicio y tengo que argumentar sobre eso. Lo mismo sucede con la premisa normativa. Nada más que en la premisa normativa los problemas son problemas no de prueba, sino problemas de interpretación. ¿Sí? Y ahí es donde se inscribe todo lo que discutimos hoy. Es decir, bueno, si interpreto de manera lingüística, si interpreto de manera teleológica, si interpreto de manera psicológica, si estas interpretaciones me llevan a lugares distintos, ¿cuál elijo? Bueno, tengo que generar un código interpretativo que en mi razonamiento, sea juez o sea abogado litigante, que en mi razonamiento me lleve a construir la premisa, mire, esto es así, esta es la regla que usted tiene que usar para decidir el caso. Pero no porque se me antojó. Es la regla que usted tiene que utilizar para decidir el caso, y tampoco es una transcripción de la disposición. Porque, a ver, esto digámoslo, quizás en la mayoría de los casos en los que a ustedes les toque intervenir, bueno, son casos de formulario, ¿no? Se aplica la disposición como está y no hay mucha discusión. Pero hay otros tantos casos donde uno tiene que pedir una inconstitucionalidad, o tiene que pedir una interpretación de esa disposición distinta a la habitual. Y ahí es donde tengo que decir, mire, usted use esta interpretación, use esta regla. Pero bueno, construyo esa regla a través de la interpretación y tengo que argumentar por qué el juez tiene que usar esa regla y no otra. ¿Se entiende? Use esta premisa para decidir, esta premisa normativa. Use esta premisa fáctica, porque está probado de esta manera. Entonces, acá es donde un poco todo lo que venimos trabajando cierra el círculo, ¿sí? Porque cada vez que ustedes intervengan en un caso, como jueces, como fiscales, como defensores, como abogados litigantes, van a hacer esto. Y hay una diferencia, ¿no? Por eso yo defiendo tanto dar esto en filosofía del derecho. Hay una diferencia entre saberlo y no saberlo, que cuando uno lo sabe, lo hace a conciencia. O sea, porque todos los abogados, en este momento millones de abogados están haciendo esto, pero quizás ni lo saben. Entonces lo único que hacen es copiar y pegar normas o disposiciones y armar ahí algo que se parece a un razonamiento. Si uno es consciente de esto que está haciendo, quizás pueda hacer un razonamiento un poco más sólido y expresarlo de una manera más clara, no sé si para ganar o perder, pero por lo menos para construir, ¿no?, un argumento más convincente, por lo menos. Así que bueno, ese es el sentido de lo que queremos transmitirles con estos temas. Poder ubicar toda la teoría de la interpretación, que como ustedes vieron tiene muchos ribetes complejos, pero lleva a este punto, que es un punto práctico. Y a esto, desde mi punto de vista, debería apuntar una materia como esta. Es decir, dar las discusiones teóricas, pero que tengan un aterrizaje en prácticas que hacemos y que vamos a hacer con nuestra vida, básicamente. Bien, ¿quedó claro más o menos? Yo sé que esto es complejo, pero cuando hagan el clic, como decía una profesora mía, van a ver que acá cierra todo.
¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda sobre esto? ¿Entendieron bien la diferencia entre interpretación interna y externa? ¿Sí? Más o menos. Bueno, para esto hay un texto mío, ¿sí? No porque yo sea un gran jurista ni un gran filósofo, sino porque un poco sintetiza algunas ideas que a mí me interesa que ustedes vean, que son sobre todo de la teoría realista de la interpretación. Ahí tienen un repaso de las distintas miradas de la teoría de la interpretación que vimos aquí, tienen este desarrollo de las directivas, y tienen todo esto aplicado a un caso, que es el caso Brown, ¿sí? Que vimos hoy. Al final yo lo aplico en un caso para que ustedes vean cómo analizar un caso a la luz de este esquema. Entonces ahí van a ver una formulita, que después se las explico, ¿sí? No se asusten, una fórmula lógica, donde ven cómo funciona en la estructura, en la reconstrucción del razonamiento judicial, este esquema, y después tienen un desarrollo de la aplicación de las directivas a un caso concreto. Entonces, esto ténganlo presente porque el próximo trabajo que ustedes hagan, el tercero y el último, antes del trabajo del examen, se va a vincular con esto, ¿sí? Van a tener que elegir una sentencia, así que vayan pensando si quieren, van a tener que elegir una sentencia y van a tener que reconstruir el razonamiento de los jueces a la luz de estas ideas, ¿está? Es decir, pensando en cuáles son las premisas que usaron para decidir y cuáles son las directivas que sostienen esas premisas, ¿está? Sobre todo la premisa normativa, la fáctica, si hay algún problema fáctico podríamos verlo, pero creo que en general los temas más interesantes están en la premisa normativa. También a mí me interesaría, si es que ustedes tienen ganas, que veamos algo de razonamiento probatorio, pero que creo que es un tema súper interesante, pero bueno, no sé si nos va a dar el tiempo. Es decir, para ver cómo se justifica la premisa fáctica. Bien, por ahora me quedo conforme con esto, entonces la clase que viene cerraríamos esta parte de interpretación y argumentación con el análisis de la teoría de la ponderación de derechos, que también tiene su complejidad, pero que es muy útil. Es decir, cómo se ponderan los derechos cuando hay un conflicto entre derechos. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. También hay un texto que tienen disponible en el campus sobre ese tema, y con eso quedaría cerrado un poco este eje temático de interpretación y argumentación, y avanzaríamos sobre la última unidad, que es sobre derechos humanos, ¿sí? En las últimas dos clases. Así que bueno, por ahora dejamos acá. Piensen, si tienen alguna pregunta, lean el texto por las dudas, y nos vemos el jueves, ¿sí? Profe, Sí. disculpe. Para el próximo trabajo tenemos que elegir una sentencia, me quedé ahí. Sí, yo les voy a dar igual las consignas. Bueno. Voy a subirlo como siempre, pero les fui avisando nada más para que vayan pensando si tienen alguna que les guste, ¿sí? Tienen que elegir ustedes una sentencia cualquiera, preferentemente de la Corte Nacional o de la Corte Interamericana, o si es alguna de un tribunal inferior, también, pero en ese caso me la tienen que mandar, o sea, para que yo pueda chequear, si es de la Corte no, obvio, y analizarla conforme a este esquema, pero yo les voy a poner en la consigna bien todo lo que tienen que hacer, ¿sí? Esta semana los dejo descansar y la semana que viene les mando ese trabajo. ¿De acuerdo? Es una consulta. Profe, otra Sí. pregunta. Sí. No, dale. Dale vos. Bueno, gracias. ¿Ya está subido el PowerPoint este? Este no. Bueno, bárbaro. Está grabada la clase, pero si querés que suba el Power, se lo subo. Y en mi parte mejor, digamos, para así ya lo tenemos escrito, y cuando realizamos el trabajo por ahí nos sirve como una ayuda de memoria y eso. Bueno. Igual en el texto está, pero lo voy a subir. Muchas gracias. Lucía. Sí, si tenemos que leer para la clase que viene tu texto y el de Alexi, los dos. Mi texto, bueno, como quieran. O sea, hay dos textos sobre, está bien, hay dos textos sobre ponderación. Hay uno que es mío, que se llama Proporcionalidad y Rule of Law, que un poco plantea las cuestiones generales, y después está el de Alexi propiamente dicho. El de Alexi por ahí les resulta más complejo. O sea, creo que con leer el mío les alcanza, pero si quiero leer el de Alexi también, no hay problema. Es decir, con eso nos vamos a manejar. Bueno, ¿algo más? ¿No? Bien, bueno, en estos días les mando a los que les debo las notas del primer trabajo, y después avanzaremos sobre el segundo. ¿De acuerdo?
Bueno, muchas gracias. Nos vemos el jueves. Muchas gracias. Gracias, Hasta luego. Franco. Adiós. Chao. Gracias.